Hola, bienvenidos a la segunda parte de esta serie de vídeos sobre el cocodrilo de Felisberto Hernández. En el vídeo anterior, al repasarlo, me he dado cuenta que dije que efectivamente algunas escuelas o algunos autores lo inscriben o lo incluyen a Felisberto Hernández por algunos de sus cuentos, no por todos y no precisamente por el cocodrilo, dentro del género fantástico. Según mi punto de vista, no es una clasificación acertada para este escritor que tiene muchos componentes existenciales y muchos componentes de reflexión filosófica acerca de la existencia que lo sacarían de esa clasificación, y componentes en el decorado y en la ambientación de las escenografías que tampoco le permitirían estar concretamente dentro de esa clasificación. Sí que estaría más concretamente dentro de esa clasificación en el género de raros, que a esta altura no se sabe quién lo ha inventado, si Cortázar o algún otro, porque efectivamente Feliberto es raro. Bueno, vamos a analizar entonces las rarezas interesantes, las originalidades, las novedades que tiene este relato. Y lo primero es que destaca al empezar a leer El cocodrilo que una vez más las trampas de Felisberto funcionan a la perfección, en el sentido siguiente: más de una vez podéis leer en cualquier página en internet o en cualquier trabajo editado en formato papel o en ebook que cuando analizan a Felisberto Hernández dicen, bueno, sus personajes principales en sus relatos suelen ser un protagonista narrador en primera persona que es de profesión músico, probablemente escritor también, que es pobre, padece la soledad o incluso la depresión mencionada con su propio nombre, y recorre ciudades donde da conciertos y alternativamente algunas otras tareas, como en el caso del cocodrilo, vender medias de mujer, las medias Ilusión, empresa en la cual el protagonista trabaja porque escribió justamente un eslogan para ellas: ¿quién no acaricia hoy una media ilusión? Bien, lo primero que quiero afirmar es que Felisberto Hernández, entre las características que poseen sus relatos, al menos los más notorios, o los más logrados, para generar esa sensación de rareza, de extrañeza, de extrañamiento respecto del mundo construido dentro de la obra de él, de extrañamiento perceptivo por parte de sus personajes protagonistas, en su mayor parte, que narran en primera persona, es que, si os fijáis bien, en las obras de Felisberto Hernández casi todo transcurre en interiores. Casi nunca llega un personaje de Felisberto Hernández, digo yo, a una ciudad. No, los personajes de Felisberto Hernández, y en ese sentido es tremendamente literario, tremendamente literato o escritor, creador, llegan a escenografías, llegan a ambientes, no llegan a ciudades comprobables en la geografía del mundo real, como Buenos Aires o Montevideo. Llegan a lugares que no tienen nombre, y como por ejemplo en El acomodador, donde un personaje que acabada su adolescencia llega a una ciudad donde finalmente trabaja de acomodador, dice, no lo cito de memoria, no exactamente, más o menos algo así como que llega a una ciudad donde sus habitantes circulaban por entre los edificios o por entre las casas como ratones o algún otro tipo de animales bajo los muebles. Esta comparación sitúa exactamente en el carácter de atribución a las ciudades y a los edificios que pueblan ciudades como objetos quietos, donde circulan personas que son zoomorfizadas. Esto produce cierta sensación de extrañeza. En el caso del cocodrilo hay algunos elementos importantes que nos permiten afirmar con más contundencia este carácter construido de escenografía en la obra de Felisberto Hernández. Si cogen el cuento El cocodrilo y empiezan a leerlo, se agarran el cuento en un libro, en internet, donde sea, y comienzan, verán que el protagonista no llega a una ciudad localizable físicamente con un nombre y apellido, no llega a un lugar conocido del mundo extraliterario, sino que llega a un lugar donde lo que predomina es que lo primero de todo es una noche de otoño. Es una noche de otoño en la que hacía un
calor húmedo. Y entonces él llega a una ciudad que hasta el momento le resultaba desconocida. Voy a trabajar ahora con el texto directamente, que me era casi desconocida, dice, la poca luz de las calles estaba atenuada por la humedad y por algunas hojas de los árboles. Y a continuación de esta presentación de la escenografía, la luz, el otoño, el calor húmedo, todo lo que esto reverbere en la mente del lector o del que escucha, él dice, y aquí hay una clave de su prosa: entré a un café que estaba cerca de una iglesia, me senté a una mesa del fondo y pensé en mi vida. Esta frase, si recorréis la obra de Felisberto Hernández, veréis que es muy común. Es hipnótica. Yo que hago hipnosis y hago programación neurolingüística con lenguaje hipnótico, sé perfectamente que si tú haces una enumeración y en esa enumeración hay algunos componentes que para el espectador o para el lector son reales y a continuación incorporas uno a esa enumeración que no corresponde a la misma clasificación, no solo haces que el lector o el espectador, digamos, que se trague el dato sin darse cuenta, y esta es la parte hipnótica, sino que los igualas en categoría. Entonces, en ese escenario, él dice en tiempos perfectos pasados, ya pasado, ya acabado, dice, entré y me senté y pensé en mi vida. Entonces, actos cotidianos tan comunes como entrar a un bar y sentarse a una mesa son igualados en el mundo de Felisberto Hernández a algo tan contundente, tan profundo y, como decía antes, existencialista, como sentarse a pensar en la propia vida. Estos conjuntos se dan en Felisberto. En el propio Cocodrilo veremos más adelante que hay uno que es histórico. Esto es histórico dentro de la literatura, a tal punto que el propio Onetti volvió a utilizarlo en el astillero. Hay un momento en el Cocodrilo en que él entra en el escenario donde va a llorar por primera vez el protagonista y dice que hay un maniquí cubierto de ropa o de trapos, detrás hay una niña y detrás de la niña hay un niño agarrado a la pollera de la niña, si no me equivoco. Bien, esta enumeración, digamos que cosifica al niño y a la niña, porque el primer elemento es un elemento no vivo, es un maniquí. Quiere decir que le da cierto carácter teatral, cierto carácter, sí, que teatral, es histriónico, histriónico pero a la vez quieto. Hay cierta cosa surrealista de muñecos quietos en la obra de Felisberto Hernández que aporta otro componente más de extrañamiento, de rareza. Decía antes que Onetti imita este procedimiento, sí, en Enduro, en el puerto hay un momento en que junta Larsen, se sienta a desayunar y saca un bocadillo, un sándwich que tiene envuelto en papel de diario, y en el barco, donde hace el traslado del río, dice que hay una mujer, una niña y una canasta con comida. Creo que esta es la enumeración. En el caso concreto de Onetti, esta enumeración provoca una cierta perturbación perceptiva en el lector que lo retrotrae a un cuadro de Hooper, por ejemplo, a la soledad, a la desolación de un cuadro de Hooper. Y es directamente procedimiento de Felisberto Hernández, hacer enumeraciones donde hay un elemento que es no vivo o que está al comienzo o que está al final y que acaba dándole una resignificación a todo el conjunto de la enumeración. En el caso de Onetti, la transmisión hacia el lector es muy viva y es de desolación y soledad, pero es un elemento vivo. En el caso de Felisberto Hernández, los elementos parecen estar muertos, o más que muertos, depositados en un escenario poco iluminado, vacío y, por supuesto, desolado. Bien, como podemos ver ya en el primer párrafo, él plantea un elemento central de todo lo que caracteriza lo más granado, lo más interesante de su estilística, de su prosa. A continuación, por supuesto, viene un componente sobre qué es lo que piensa acerca de su vida o cuáles son los componentes que tiene este personaje dentro de su mente cuando ejerce la función o la acción narrativa de pensar en su vida. Y da su primera característica: yo sabía aislar las horas de felicidad y encerrarme en ellas. Primero robaba con los ojos cualquier cosa descuidada de la calle o del interior de las casas y después la llevaba a mi soledad.
En el próximo vídeo retomamos en este punto con el cocodrilo de Felisberto Hernández. Muchas gracias. Continuamos.